Hola a todos. Bueno, vamos a empezar a introducirnos en el mundo del BIM. Nosotros veremos y aprenderemos a manejar el programa Revit, pero lo que es el BIM no es únicamente un programa. El BIM es una filosofía de trabajo. Es decir, hay muchos programas que se adaptan a esta metodología y con los cuales se puede trabajar. ¿Qué es BIM? Building Information Modeling. ¿Qué quiere decir? Pues es una construcción virtual en 3D, pero que no es solo una presentación que quede bonito del edificio en 3D, sino una base de datos donde incluye las características, la denominación, la cuantificación de todos los materiales y de todos los elementos del edificio. Para que veáis la importancia de esta metodología de trabajo, engloba a todas las fases de un proyecto. Es decir, desde la fase de programación del proyecto, desde la fase de diseño del proyecto, de desarrollo de ese proyecto, es decir, dentro de las empresas o departamentos que van a realizar ese proyecto, trabajarán en un mismo modelado. Por ejemplo, en una empresa hay un departamento de estructuras, un departamento de instalaciones, un departamento de diseño, o que sean distintas empresas. Todos y cada una de estas partes trabajarán con un único modelado 3D. De este modelado se pueden sacar distintos análisis del edificio, como por ejemplo un análisis de eficiencia energética. Se pueden sacar todos los planos, toda la documentación gráfica de ese proyecto. Se puede sacar todo lo que es la cuantía de materiales, las mediciones de esos materiales. De hecho, cuando se hace una modificación en un proyecto, pues por ejemplo una modificación de un tabique, una modificación de una ventana, no hace falta cambiar esos planos, no hace falta cambiar esas mediciones. Automáticamente, al ser todo una base de datos, se cambia en cada lugar. Juega un papel también muy importante en el mantenimiento del edificio. Es decir, que cuando hay una avería, cuando necesitamos saber dónde hay un elemento concreto, pues por ejemplo de una instalación, al tener el modelado, enseguida podemos ver el modelado 3D y encontrar la ubicación de ese elemento que estamos buscando. Y luego ya es mucho más sencillo encontrarlo in situ. Es decir, in situ está tapado pues a lo mejor con un falso techo o está escondido en una roza. Si eso lo localizamos antes en el modelo 3D, luego al ir al edificio es mucho más sencillo ver dónde está ese elemento que buscamos. En la rehabilitación del edificio igual. Es decir, podemos partir del modelo hecho y desde ahí hacer la rehabilitación de nuestro edificio. Si, por ejemplo, no vamos a tocar la estructura para la rehabilitación, pues dejando la estructura fija se puede hacer un nuevo modelo 3D de la rehabilitación del edificio. O en la fase de demolición. En la fase de demolición igual necesitamos hacer un proyecto de demolición, necesitamos saber dónde están las estructuras, qué tipo de estructuras, todos los elementos del edificio para ver cómo se va a realizar esa demolición. Entonces, al hacerlo previamente en un modelo 3D, pues facilita y agiliza mucho el proceso de demolición. Proyectos 2D. Cuando tenemos un proyecto 2D hecho en AutoCAD, AutoCAD no se elimina, es decir, AutoCAD es un complemento y se necesita para muchas cosas dentro del proyecto. Pues cuando teníamos un proyecto íntegro hecho en AutoCAD, ¿qué pasaba? Eran planos formados por líneas, por elementos sencillos, bloques, cotas. Esa información era única de cada plano. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero correr un tabique dentro de mi edificio en la planta baja, pues todos los planos de la planta baja los tengo que cambiar. Pues el plano de instalaciones, de fontanería, el plano de electricidad, el plano de acabados, en cada uno de ellos, uno por uno, tengo que hacer esa modificación. Sin embargo, cuando estamos trabajando en BIM, yo ese tabique lo desplazo y automáticamente se me desplaza en todos los planos de mi proyecto. Por lo tanto, la modificación de planos es muchísimo más ágil
que cuando los proyectos eran en 2D. La resolución de errores en obra. ¿Qué pasaba cuando los proyectos eran únicamente en 2D? Pues que al ser un plano en 2D hacíamos una instalación, por ejemplo la de ventilación, dibujábamos la instalación de ventilación y cuando llegábamos a obra nos dábamos cuenta que había una interferencia de un conducto con una viga. Entonces, en obra se tomaban decisiones. Pues desplazar el conducto, buscar otro camino para la instalación, y eran decisiones que se tomaban en obra que aumentaban el plazo de ejecución de la obra porque ya había un incidente, que hacía que se produjera gasto de material porque posiblemente parte de esa instalación había que demolerla. Pues todas estas incidencias, al tener un modelado 3D, se eliminan porque antes de empezar a ejecutar la obra ahí se analizan las interferencias que hay y se solucionan previamente. El flujo de trabajo. El flujo de trabajo en 2D, tú dabas un proyecto en 2D y la otra parte, por ejemplo, dabas el diseño, la parte de diseño, y se lo dabas a la empresa que hacía las estructuras. Esta empresa que hacía la estructura veía cualquier incidencia que había que modificar y se la volvía a mandar a la parte de diseño. La parte de diseño la modificaba, se la volvía a mandar a la parte de estructuras. Total, que eso lleva un tiempo que alarga el proyecto en el tiempo. Sin embargo, con el modelado 3D, en el mismo momento pueden entrar en contacto la empresa de estructuras con la empresa de diseño o el departamento de estructuras con el de diseño y manejar el modelado en la nube en el mismo instante que se está haciendo las modificaciones y se toma una solución en el instante que ya cambia el proyecto automáticamente. Ventajas del BIM. El BIM es el modelado 3D del edificio, pero no es un único programa, como os he dicho antes. Es decir, todos los programas del sector se amoldan a dicha metodología. Pues, por ejemplo, CIP es un programa de cálculo de estructura, de instalaciones. Pues se puede hacer el cálculo desde CIP y luego volcarlo a Revit. Lumion, por ejemplo. Lumion es un programa de infografía 3D para sacar las infografías desde Revit. Pues igualmente, desde Revit le puedes exportar a Lumion y en Lumion te lee el modelo 3D. Es decir, con Presto igual, un programa de mediciones, pues exactamente igual. En Presto tú puedes volcar toda la información de Revit a Presto de forma automática. Entonces, todos los programas buscan la compatibilidad y la metodología de trabajo BIM para que en un único modelo esté levantado el modelo arquitectónico con Revit o esté calculado con CIP o se hagan las mediciones con Presto, pero que sea un único modelo BIM y con el que se trabaja desde todas las áreas. No es un programa de diseño 3D o de dibujo únicamente. Lo más importante de BIM es la base de datos que genera. Es decir, cualquier elemento que busquemos tiene la información de los materiales que lo componen, de su ubicación, de su medición. Es decir, yo pincho en una ventana que sea una ventana de 1,20 m de aluminio y puedo ver cuántos elementos iguales que hay, dónde están ubicados, en qué planta, qué materiales tiene, igual con un muro, con un pilar, con todos los elementos. Se reduce mucho el tiempo de elaboración del proyecto. Ya sabéis que en todos los proyectos la fase de modificación del proyecto alarga mucho el proyecto. Pues por necesidad estás haciendo un proyecto y de repente hay una instalación que demanda un cambio en el diseño. Pues claro, todo eso va retrasando el proyecto. De esta forma las decisiones son más rápidas y el modelado se cambia de forma instantánea. Por lo tanto, el tiempo se reduce. Se reduce el gasto de materiales, como os he dicho antes. Cualquier error en el proyecto, cualquier modificación que se vea previo y que se quiera cambiar. Se cambia en el modelo 3D, se toman las decisiones desde
los distintos departamentos que están implicados y se cambia el proyecto. Se ven las interferencias que hay antes, los errores que se pueden cometer. Entonces se evita tener que hacer demolición de algo que por estar en 2D no se ha visto que estaba mal diseñado. Se reducen gastos en la gestión de obra. Es decir, al anteponer todos estos problemas que pueden retrasar una obra, pues la gestión de obra es mucho más fiel a la programación que se hace. En el mantenimiento del edificio, lo que os he dicho antes, incluso en la demolición, se reducen tiempos y costes. Es decir, sabemos perfectamente dónde está ubicada cada uno de los elementos del proyecto. En un conducto de ventilación sabemos dónde está el ventilador, dónde están las rejillas, dónde hay un ramal. En una instalación de electricidad igual se ven dónde están todos sus elementos. En la estructura pues vemos dónde están cada uno de los pilares, los materiales de los que están formados. Es decir, que en un mantenimiento pues enseguida sabemos dónde están los materiales que queremos cambiar y la facilidad o no de cambiarlos o de llegar a ellos. Permite realizar el análisis energético del edificio. Es decir, que una vez que está construido, como los elementos no son elementos bonitos o de diseño de 3D, sino que son elementos reales, es decir, un muro que está formado por guarnecido enlucido, por un tabique hueco sencillo, por un aislante térmico, por un muro de medio pie de ladrillo caravista, pues todo este elemento tiene sus propiedades, tiene su transmitancia, entonces al final el propio programa permite y es capaz de sacar ese análisis energético. El trabajo entre los distintos departamentos o distintas empresas incluso es un trabajo colaborativo, donde todos trabajan en el mismo modelado 3D. Es decir, hay un coordinador que reparte las tareas y le dice: tú a esta persona o a este departamento va a hacer la estructura, este departamento va a hacer las instalaciones, este departamento va a hacer el diseño y la distribución de espacios. Entonces, el que hace las instalaciones no puede tocar la distribución de espacios, pero en cuanto el que está haciendo las instalaciones se coordina con el modelo central, que es un modelo central único, ve los posibles cambios que ha habido de otros departamentos y con eso ya puede trabajar. Y como decía antes también, que los distintos software del sector y los usuarios y los profesionales trabajan de una forma conjunta. O sea, lo que quieren es que todos los programas que están implicados puedan trabajar en el mismo modelado. Por ejemplo, Revit es el programa donde se hace el modelado arquitectónico, pero si viene CIPE para calcular las estructuras, para calcular las instalaciones, igualmente hace el modelado de esas instalaciones, trabaja con esas instalaciones en BIM y lo volcamos al modelado que se ha hecho con Revit. Presto igual, sacamos todas las mediciones, todos los elementos de Revit y se puede trabajar con Presto con la parte de Costit. Bueno, así con todos los programas, no son solamente estos, todos los programas lo que hacen es adaptarse a la filosofía de trabajo de BIM para que sean compatibles y se puedan trabajar en un único modelo. Bueno, vamos a empezar con Revit, ¿vale? Entonces, os voy a hacer una presentación de lo que es el programa de Revit, que es con el programa que vamos a empezar a introducirnos en este mundo de BIM.